densidad de probabilidad si solo si ocurre lo siguiente. La probabilidad de que la variable x tome valores que se encuentren entre ¿quién? Entre a y b será igual a la integral definida entre a y b, ¿verdad? De esta función de densidad f de x de x, ¿verdad? Ok, repito, ¿por qué intervalos? ¿Verdad? Porque x, como es continua, para medir con precisión, ¿sí? Debe utilizar ¿qué? Intervalos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, veamos la gráfica que se ve a la derecha. Déjenme borrar un poco esto. A ver, vamos a hacer una analogía entre lo que hemos aprendido de probabilidad, ¿verdad? Probabilidad. Cuando calculamos probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que un suceso, un evento, tome un valor, ¿a qué era igual? La probabilidad de que un determinado evento pase. Vamos a llamarlo así. Probabilidad de E. Probabilidad de. ¿A qué es igual la probabilidad de? La probabilidad clásica, lo que vimos en la primera clase de esta semana. ¿A qué era igual esa probabilidad? Los casos ¿qué? Casos favorables, ¿verdad? Casos favorables para el evento, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre casos posibles. Esa es la probabilidad clásica, ¿sí? Eso es lo que aprendimos el día martes, ¿no? Recordamos. Ok, ahora les planteo lo siguiente. Digamos que tenemos esta gráfica, ¿sí? Un rectángulo, digamos que ese es un rectángulo, ¿no? Entonces, aquí está el lado 1 y el lado 2. ¿Sí? Y sobre ese rectángulo dibujamos en la parte interior un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado, o dibujamos un círculo. Ahí. Y yo quiero encontrar la probabilidad de que algún punto sea ubicado aquí, en el círculo. ¿A qué será igual la probabilidad? De que algún punto o algún lanzamiento, por ejemplo, esté ubicado aquí. ¿A qué será igual esa probabilidad para ese evento? La probabilidad para ese evento. ¿A qué sería igual? Al área de quién? Del círculo, ¿verdad? Sobre el área del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, ¿casos qué? Casos favorables. Este es el caso favorable. El punto puede estar ubicado en cualquiera de ellos. Y eso es el área, ¿verdad? Sobre el área de quién? De ese cuadrado. ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora quiero que vean esta gráfica. Entonces, si vemos la gráfica, digamos así. ¿Ok? Definimos dos valores aquí. A y B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para nosotros, esto es un intervalo. ¿Verdad? Es un intervalo. Y la variable x puede tomar valores asociados en ese intervalo. ¿Verdad? La variable x podría tomar un valor asociado en ese intervalo. Es decir, x podría estar aquí. Podría estar aquí, podría estar acá, dentro de ese intervalo, ¿verdad? Y como es un intervalo en números reales, ahí hay infinidad de puntos, infinidad de valores que podría tomar ¿quién? La variable x. Por eso es que es una variable continua, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que x tome uno de estos valores? ¿Verdad? Si hacemos la analogía acá, ¿cuál fue la probabilidad para que el punto caiga dentro de ese círculo? ¿Era la probabilidad de quién? Del área del círculo, ¿sobre quién? Sobre el área, ¿verdad? Del cuadrado. Entonces, en este caso, estaríamos hablando, ¿sí? Que la probabilidad de que x se encuentre en ese intervalo estaría cementada por el área bajo la curva que está dado en ese intervalo, ¿verdad? Esto que está aquí. Esto para nosotros viene a ser nuestra probabilidad. La curva sería la función f de x,
¿verdad? La curva sería la función f de x, ¿no? Y lo que nosotros estamos buscando es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores que se encuentren entre ¿quién? Entre a y b, ¿verdad? Y eso será igual a ¿quién? En este caso será igual a la integral, ¿verdad? La integral definida. Integral definida significa que está limitada, ¿verdad? Está limitada entre a y b de la función que estamos en este caso planteando, f de x de x, es esta región que está aquí. Esto es lo que nosotros le vamos a denominar la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué características o propiedades tiene esa función fx, ¿verdad? Esa función de densidad. La primera característica es que el f de x es mayor o igual a ¿quién? A 0. ¿Sí? F de x es mayor o igual a 0. Es decir, f de x no puede tomar valores negativos, el resultado que se da. Y la segunda característica o la segunda propiedad es que si se plantea una integral que va desde menos infinito hasta más infinito de f de x, ¿a qué es igual eso? A 1, ¿verdad? Esto que está aquí lo vimos hace un momento cuando lo recordábamos en que la suma de todas las probabilidades en una variable discreta tenía que ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Es esto. Y en el caso de acá estaba definido desde el comienzo, cuando decimos que la probabilidad no puede tomar valores. La probabilidad, ¿se acuerdan? Está acotada entre ¿qué? Entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, en este caso el f de x debe ser mayor o igual que 0. Ok. Si queremos ahora determinar la función de distribución, la acumulada, ¿verdad? La acumulada, vamos a plantear la siguiente definición. Sea x, x es la variable aleatoria, pero es una variable aleatoria continua, con función de densidad f sub x, ¿verdad? Entonces, la función f mayúscula, ¿qué notación era esta f mayúscula? Era la acumulada, ¿verdad? Que la venimos utilizando desde la tabla de frecuencia. Entonces, f de x será igual a ¿quién? A la probabilidad de que x, la variable aleatoria de x, tome un valor menor o igual a ¿quién? A un x planteado, un x sweep. Y esto será igual a la integral que va desde ¿dónde? Desde menos infinito hasta sx, ¿verdad? Es la acumulada, por ejemplo, digamos, hasta el valor que está aquí, x, ¿verdad? La acumulada es el área bajo la curva que llegaría ¿hasta qué punto? Hasta este x. Entonces esa es la integral que inicia desde ¿dónde? Desde menos infinito, depende de cómo esté desplazada la gráfica, ¿verdad? De menos infinito, y llega ¿hasta dónde? Hasta x, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, de menos infinito hasta x, ¿no? Ok, a esto se le denomina la función de distribución, es decir, la función acumulada. ¿Qué propiedades tiene esta función de distribución? La primera propiedad es que al derivar la función de distribución, es decir, la acumulada, al derivar la función de distribución, ¿qué se obtiene? La función de densidad, ¿verdad? Es decir, la derivada de la función de distribución nos genera la función de densidad. La segunda propiedad, si tenemos dos puntos, dos números reales, ¿verdad? A y B, y existe que A es menor que B, es decir, se plantea esa situación de que el primer elemento sea menor que el segundo elemento, entonces la acumulada o la función de distribución hasta el punto A será menor que ¿quién? Que la función acumulada hasta el punto B. Eso gráficamente lo podemos ver, es decir, hasta aquí tenemos la acumulada del punto A, ¿verdad? Y si este es el punto B, hasta acá tendríamos la acumulada del punto B. Entonces la acumulada de f de A, es decir esto, f de A, es menor a la acumulada o a la función de distribución de f, ¿verdad? Ok, la tercera propiedad nos expresa lo siguiente. La probabilidad de que x se encuentre entre A y B será igual a ¿quién? A la acumulada de B menos ¿quién? La acumulada de A.
Ayer trabajamos un poco haciendo esto, ¿verdad? La acumulada de uno menos la acumulada del otro para quedarnos con el valor dentro de un intervalo. Entonces ahí estamos trabajando con dos conceptos que vamos a manejar de aquí en adelante, que es el de la función, esta función que está aquí, ¿verdad? Que es la función de densidad, y esto que está acá es la función de distribución o función acumulada. Y como estamos hablando de variables aleatorias continuas, entonces nos vamos a concentrar en el área bajo la curva, ¿verdad? Y necesitamos siempre tener la precisión, y en ese caso de la precisión lo vamos a manejar por intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Una observación aquí, ¿no? Si X, esta es una observación, si X es la variable aleatoria continua, ¿verdad? Y nosotros estamos buscando la probabilidad de que X tome un valor A, pero es igual, así, la probabilidad de que X tome un valor A, esto sería muy cercano, casi cero, ¿sabes? Cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque X, al ser continua, ¿sí?, son infinidades de puntos que pueden acercarse ¿a quién? Al valor A. ¿Sí? En ese sentido, nosotros tenemos lo siguiente. Si este es X, y aquí está un intervalo, un X sub I, y aquí un X sub I más 1. Aquí tenemos una infinidad de ¿qué? De puntos. Y esa infinidad de puntos, si nosotros calculamos la probabilidad, ¿verdad? Es como tener, por ejemplo, aquí X toma A. Si queremos encontrar esta probabilidad, ¿a qué sería igual esa probabilidad? Digamos, A sobre ¿quién? Sobre la infinidad de puntos que podría tomar X, ¿cierto? Entonces, 1 sobre ¿quién? Sobre esa infinidad de puntos, y 1 sobre infinito, eso tiende a ¿qué? A 0. ¿Verdad? Tiende a 0. Esto es porque la variable X es una variable continua. Cambia si X fuera una variable discreta, ahí cambia, porque ahí estamos conversando lo que vimos el día de ayer. Ahí sí existe una probabilidad dada para ese caso, ¿no? Ok, ahora vamos a trabajar con las principales distribuciones de probabilidad para una variable aleatoria continua. Entonces, en este caso, la distribución uniforme. Ayer vimos la distribución uniforme, pero fue el caso discreto. Hoy vamos a ver la distribución uniforme, el caso continuo. Entonces, la definición formal, sea X una variable aleatoria continua. X tiene una distribución uniforme si su densidad, ¿qué era la densidad? Recuerden, Fx. Si la densidad de probabilidad está dada por, y aquí está la regla de correspondencia, f de x igual una regla de correspondencia de dos tramos. Este es el primer tramo, condición 1, este es el segundo tramo. El segundo tramo es lo más fácil, dice, para otro valor, toma ¿qué valor? 0, el fx, ¿verdad? Pero cuando x se encuentra entre ¿quién? Entre a y b, ¿qué valor tendría esta probabilidad? Es 1, es una fracción en este caso, 1 sobre ¿quién? Sobre b menos a. Ese es el modelo matemático definido ¿para quién? Para la función de densidad, para una variable aleatoria que sigue una distribución uniforme. Gráficamente lo que estamos diciendo es esto. Si x se encuentra entre a y b, ¿cuál es la probabilidad que se encuentre entre a y b? 1 sobre ¿quién? Sobre b menos a, ¿verdad? Menor que a o mayor que b, ¿qué valor de probabilidad tiene en este caso? 0. Es decir, de entre a y b, los valores que están aquí, ¿sí?, es de una distribución uniforme, pero en este caso continua. ¿Por qué? ¿Por qué continua? Porque aquí pueden existir infinidad de puntos, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con la media y la varianza, no? Mu es el valor esperado de x, esto es igual a 1 medio a más b, y la varianza, ¿verdad?, sigma cuadrado, es igual a la varianza de x, o 1/12 de la expresión o del binomio b menos a elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto es lo que debemos recordar como valor esperado, la media y la varianza. Un pequeño ejemplo aquí, y lo calculamos en R. En este caso se plantea lo siguiente. Cuando falle cierto componente de una máquina
cualesquiera, digamos, ¿verdad? Esta debe detenerse, la máquina de producción, digamos, se detiene hasta que sea reparada. Suponiendo que el tiempo de reparación puede durar entre 1 y 5 horas, ¿verdad? El tiempo de reparación puede durar entre 1 y 5 horas, no más de eso, ¿no? Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad que la duración tome al menos 2 horas? Es decir, un valor que está entre ¿quién? Entre 1 y 5. Y también nos pide calcule el valor esperado de esa duración. Ok, entonces veamos la solución que está planteada aquí. X es una variable aleatoria continua, ¿verdad? La duración, el tiempo de duración para la reparación, ¿verdad? Es decir, cuánto tiempo me llevaría reparar el equipo. Según los datos, ¿qué nos dan? Un intervalo, ¿verdad? De reparación entre 1 y 5 horas. Bajo ese supuesto se esperaría que no vas a encontrar una solución antes de ¿qué? De 1 hora, y no vas a encontrar una solución después de ¿quién? De 5 horas. Pero entre 1 y 5 horas estás seguro de ¿qué? De que se encuentra la solución, es decir, que se repara el equipo, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una variable aleatoria uniforme, porque entre 1 y 5 la probabilidad de que se dé el arreglo del equipo existe, ¿verdad? Entonces en este caso fx, la función de densidad, si ustedes recuerdan la regla, era 1 sobre ¿quién? Sobre b menos a. El intervalo está definido por estos datos, 1 y 5. A sería 1, b sería 5. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Verdad? 1 sobre b menos a sería 1/4, ¿verdad? Entonces, esto es nuestro f de x definido, 1/4 para x que se encuentra entre ¿quién? Entre 1 y 5. ¿Significa que esto es constante o no? Sí, ¿no? Es decir, si fuese 2, ¿cuál sería el f de x? 1/4. Si fuese 3, 1/4. Si fuese 3.5, 1/4, ¿verdad? Es constante entre 1 y 5. Como nos piden es calcule la probabilidad que la duración toma al menos ¿qué? 2 horas. Es decir, la probabilidad de que sea de 2 horas en adelante. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual a ¿cuánto? A 2, ¿verdad? Eso será igual, si recordamos esto, la integral, ¿sí? Que inicia ¿desde dónde en este caso? Desde 2 y llega máximo ¿hasta dónde? Hasta 5, porque esa es la tolerancia, ¿verdad? 5 horas era el máximo. Porque si supera 5, si recuerdan la representación gráfica, esto es b, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Es 0, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando que es la integral que va entre 2 y 5. ¿De qué? De 1/4. Resolviendo esto, el valor que nos queda es 0.75, ¿verdad? Resolviendo la integral y evaluándolo en los extremos, ¿verdad? Nos queda el valor de 0.75. ¿Cómo podemos hacer ese cálculo en R? Si no recordamos, por ejemplo, las técnicas de integración. Esta es una integral sencilla porque es una constante y la integral ahí es x, ¿verdad? Ok. En R, para poder calcular esta probabilidad, podemos utilizar los comandos que tiene definido, ¿verdad? Y el comando que vamos a utilizar en este caso, ¿sí? Es el comando de el prefijo P. ¿Se acuerdan P? ¿Qué era prefijo en R? La acumulada, ¿verdad? La función es uniforme, unif, ¿verdad? Uniforme. ¿Qué nos pide la función uniforme? ¿Cuántos argumentos tenemos? Primero, el x, que es el valor con el cual queremos trabajar. ¿Qué argumentos más son importantes? El intervalo, el valor del extremo inferior, el valor del extremo superior, ¿verdad? 1, 5. Pero observen algo. Aquí está diciendo que x sea mayor o igual a ¿cuánto? A 2. Entonces, ¿qué sucede con la cola? Por defecto, la cola, esto que está aquí, la acumulada, yo les había comentado que era verdadero, ¿sí? Que era verdadero. Entonces, por defecto, es verdadero. Pero como queremos que sea mayor que 2, ¿qué debe pasar acá? Ponemos falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra forma de haber calculado esto, ¿cómo hubiese sido? 1 menos ¿quién? La probabilidad de 2,1,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, esto es de acuerdo a lo que nos pide el problema.
el 1 que está en la función, ¿qué representaba? Porque el 2 es el extremo inferior. No, el 2 es el valor x, lo que nos pide aquí. Claro, o sea, del integral. El 2 es desde dónde, el 5 es hasta dónde va, ¿verdad? Claro. Ya, y el 1. Es que el 1 es el inicio del intervalo, que en este caso no. El 1. En este caso no. Claro, tú tienes desde 2 hasta 5. Entonces trabajas justamente con la integral. Si esto fuese así tuviese la función, ahí. Esto es 1, esto es 5. Aquí está 2. Entonces quieres el área que está aquí, que va desde 2 hasta 5. Por eso. O sea, el segundo va a ser constante, siempre va a ir el segundo, porque siempre va a estar. No, es porque el problema te pide que calcule la probabilidad que la duración tome al menos 2 horas, es decir, de 2 en adelante. Creo que se mejoró la función, 1 sobre el pero es que sí está planteado el segundo. Eso es el segundo que se apunta. ¿En dónde me dice? El segundo. La integral 1 sobre El segundo argumento del primo. No te entiendo la pregunta. No, es que ahí dice función de x que es igual a 1 sobre. Claro, esta es la definición del modelo. Es 1 sobre b menos a. Y aquí tú tienes b, que es el extremo superior 5, y a, que es el extremo inferior 1. Y con esto construyes tu f de x, que es un valor constante. Porque si recuerdan la figura, esto es constante. Constante para el intervalo que está entre a y b. Ok, y si quieren el valor esperado de x, la media, es un medio entre ¿quién? A más b. Como a es 1, b es 5, lo que estamos encontrando es, aplicando la fórmula, en este caso es 3, ¿verdad? Un promedio de 3 horas. Esto es más básico de reemplazo. Ok, ahora vamos a analizar la distribución normal, que es la distribución más utilizada realmente en estadística. Esta distribución normal la encuentran con varios nombres. Puede ser la distribución de Gauss, ¿verdad? También en algún momento le llaman la curva de Laplace, ¿sí? La curva de la normal son los nombres que se les puede dar, ¿no? La campana de Gauss, ¿sí? La definición en este caso de la función de densidad, porque lo que estamos es trabajando con la función de densidad y la función de distribución. Recuerden, la función de densidad es el f de x. Y cuando hablamos de una probabilidad en una variable aleatoria continua, debe estar entre un intervalo, como lo vimos acá, entre un intervalo entre a y b, ¿verdad? Y la función de distribución, ¿quién era la función de distribución? Era la acumulada, ¿verdad? Ok. Definición entonces de la función densidad de una distribución normal. Dice, sea x la variable aleatoria continua, con media mu y varianza sigma cuadrado. Es decir, para este caso, nosotros debemos conocer un promedio y la varianza. Recuerden que la varianza, en este caso, es una medida de dispersión de los datos alrededor de ¿quién? De esta media, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener claro el promedio, la media y la varianza, ¿no? X tiene una distribución normal si su función de densidad tiene la siguiente forma. Es decir, f de x será igual a 1 sobre la raíz, 1 sobre sigma multiplicado por la raíz cuadrada de 2pi, todo eso por e elevado a la menos un medio, esto es el exponente, todo esto es el exponente, menos un medio de esta expresión, x menos mu sobre sigma y todo eso al cuadrado. Para x, que se define de menos infinito hasta infinito. Esto que está aquí, lo que nos hace es tener una gráfica de una campana. Este modelo matemático lo que nos hace es, para valores de menos infinito hasta infinito, generar una gráfica acampanada, ¿verdad? Ok, ¿qué características tiene esa gráfica? La primera característica es simétrica alrededor de ¿quién? De la media, ¿no? ¿Qué quiere decir simétrica? Si esta es la media, por ejemplo lo que estoy señalando aquí así, va. Si esa es la media, simétrica significa que a la izquierda de esa media, como a la derecha de esa media, ¿qué pasa con las áreas de esa región? Son iguales, ¿verdad? Su asíntota es el eje horizontal. No sé si recuerdan el concepto de asíntota. Asíntota significa que tiende, se acerca, pero no topa, ¿verdad? No topa, ¿no? Es decir, está limitada, no topa, no cruza.
Entonces dice en este caso que la asíntota es el eje horizontal. Este es el eje horizontal. Es decir, tiende hacia quién? Hacia el eje horizontal. Tiende hacia más infinito, como tiende en este caso hacia quién? Hacia el menos infinito. Pero no cruza o no corta el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice que es una asíntota. ¿Qué más nos dice esta gráfica? Sus puntos de inflexión están ubicados en mu menos sigma o mu más sigma. Esto es la media menos una desviación o la media más una desviación. Es decir, más menos una desviación. ¿Qué significa punto de inflexión? Punto de inflexión es donde cambia la curva, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí la curva va creciendo así, ¿no? Y aquí un punto de inflexión, si ven que la curva comienza a ser así, ¿verdad? Entonces es un cambio en la curva. El punto de inflexión es donde cambia el sentido, ¿verdad? Donde se da el cambio del sentido. En este caso es más o menos una desviación, ¿no? Ok, entonces aquí hay ejemplos, ¿verdad?, de campanas que se pueden dar y vamos a analizar qué es cada uno de ellos, ¿no? Cuando, por ejemplo, es más puntiaguda, cuando es más achatada, ¿no? Veamos ahora el cálculo de lo siguiente. Nosotros estamos encontrando la función de densidad, entonces la definición de la probabilidad de que X tome valores entre A y B será igual a ¿qué en este caso, no? Tal como lo hemos planteado ahí. La probabilidad de que X se encuentre entre A y B, la integral definida entre A y B, f de X. Pero recuerden que este f de X, ¿qué modelo sigue? El que vimos hace un momento, que es en ese caso la función gaussiana, ¿verdad? Siendo A y B números reales, ¿no? También se puede usar la definición para calcular la acumulada, como lo vimos en el concepto general. F de X mayúscula nos define la probabilidad de que la variable aleatoria X tome, sea menor o igual, ¿verdad?, a un X dado, a un valor X como tal, ¿no? Es decir, que esta variable tome algún valor menor o igual al X, ¿no? Esa es la acumulada. Y la acumulada, como les explicaba acá, tendría que ir desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta X, ¿verdad? Y esta es la acumulada para el valor X, ¿no? La representación está entre A y B. Esta área que está aquí es la probabilidad de que X se encuentre entre A y B. La acumulada, si este fuese el X, la acumulada es desde menos infinito hasta ese valor X. Esa es nuestra función de distribución. Y esto que está acá, esta F minúscula, es la función de densidad. Veamos un poco sobre las características de la curva. La característica de la curva, en este caso, si vemos que es más puntiaguda o menos puntiaguda y más plana, más achatada, va a depender de quién? De la desviación estándar, ¿verdad? Va a depender de la desviación estándar. Si la desviación estándar, ¿sí?, es mayor, es muy alta, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a pasar, recuerden que aquí en el centro, ¿qué vamos a tener? ¿Qué se encuentra en el centro? Porque una de las características de la curva es que era simétrica a la media, ¿verdad? Entonces aquí en el centro tenemos la media. Y la desviación era la dispersión de los datos con respecto a quién? A esa media. Recuerden que la desviación y la media sí están en las mismas unidades. Eso lo explicamos al inicio del curso, ¿no? En cambio la varianza no está en las mismas unidades que la media, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué sucede si la desviación es mayor, es muy alta? Significa que está más distanciado. Los datos están más distanciados ¿de quién? De la media, es decir, no están cercanos a la media, comienzan a alejarse. Y si comienzan a alejarse, ¿qué esperaría de la curva? Que sea más plana. ¿Estamos o no de acuerdo? Porque recuerden que la concentración de datos se comienza a abrir, así. Y como se comienza a abrir, ¿qué va a pasar con la curva? Se hace más plana, ¿verdad? Ok. ¿Qué sucede en cambio si la desviación es muy pequeña? ¿Está más cerca a quién? A la media. Por ende, la concentración de datos está más cercano a la media. Entonces, la curva, en este caso, se hace más puntiaguda. ¿Están de acuerdo? Entonces, la desviación nos ayuda a poder identificar eso, ¿no? ¿Qué tan puntiaguda vamos a tener la curva? ¿Qué tan aplanada se puede dar?